¿Te cuesta apagar el ruido mental por las noches mientras tu cerebro insiste en repasar cada error social que cometiste en la secundaria? Respira hondo, acomódate entre las sábanas y suelta toda tensión acumulada. Esta noche, en Ventana Serena, exploraremos 55 de las enfermedades mentales más raras, bizarras y fascinantes que registra la psiquiatría moderna. Pero no te preocupes, lo haremos con la cadencia más monótona, soñolienta y deliberadamente aburrida posible, diseñada específicamente para arrullarte hasta el fondo del sueño profundo. Cierra los ojos, deja que la ironía te arrope y prepárate para aburrirte con elegancia mientras tu mente se apaga por completo. Dato 1. El síndrome de Capgras y los impostores cotidianos. Acomódate suavemente sobre la almohada, afloja la mandíbula y viaja mentalmente hacia un estado de monótona calma, mientras reflexionamos sobre una de las condiciones psiquiátricas más extrañas conocidas como el síndrome de Capgras. Imagina por un instante que abres la puerta de tu casa y al ver a tu cónyuge o a tus padres de toda la vida, una convicción clínica absoluta te susurra al oído que no son las personas reales, sino copias idénticas, impostores plásticos o dobles robóticos meticulosamente colocados por una agencia secreta, que nadie se molesta en investigar. Las personas que experimentan este trastorno delirante no sufren de alucinaciones visuales ni de pérdidas de memoria convencionales. Su cerebro reconoce perfectamente los rasgos físicos familiares, pero el circuito neurológico encargado de generar la respuesta emocional de afecto y familiaridad se encuentra completamente desconectado. Como el rostro les parece conocido pero no sienten absolutamente nada al mirarlo, la lógica del cerebro busca una explicación disparatada para justificar esa fría desconexión afectiva. Es un fallo técnico de los cables internos del reconocimiento sentimental que, analizado con la debida monotonía científica, resulta maravillosamente soporífero. Sigue respirando despacio y deja que el misterio de los impostores imaginarios se desvanezca en la penumbra. Dato 2. El síndrome de Cotard y la convicción de estar muerto. Permite que tus párpados se sientan cada vez más pesados, mientras exploramos con total apatía académica el síndrome de Cotard, también conocido poéticamente como el delirio de negación o del cadáver ambulante. Imagina a un paciente que acude al consultorio médico completamente convencido de que ha fallecido, de que sus órganos internos dejaron de funcionar hace meses y de que su cuerpo físico es solo una cáscara vacía, podrida o inexistente que camina por pura inercia burocrática. Algunos afectados por este trastorno severo dejan de comer durante semanas bajo el argumento perfectamente lógico desde su delirio de que un cadáver no necesita procesar nutrientes, o incluso insisten en que huelen a descomposición a pesar de estar rodeados de aire limpio. La neurofisiología detrás de este fenómeno apunta a una desconexión masiva entre las áreas cerebrales que procesan las sensaciones corporales internas y las regiones encargadas del razonamiento superior. El mundo exterior deja de enviar señales de vida al interior de la conciencia, y el cerebro concluye con una tranquilidad pasmosa, que la existencia terrenal ha terminado. Relaja los hombros, siente el pulso constante de tu propia sangre y descansa sabiendo que tus órganos funcionan con absoluta normalidad. Dato 3. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas y las proporciones alteradas. Lleva tu imaginación hacia un espacio de quietud absoluta mientras consideramos el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, formalmente denominado micropsia o macropsia, una condición neurológica fascinante que altera por completo la percepción visual de las dimensiones y el tiempo. Quienes experimentan este raro trastorno temporal, a menudo vinculado a migrañas severas o infecciones virales, perciben de repente que los objetos de su habitación, las paredes o incluso sus propias manos y piernas se encogen drásticamente hasta parecer juguetes en miniatura, o por el contrario, se expanden de forma grotesca hasta ocupar todo el espacio disponible. Las puertas parecen alejarse kilómetros enteros y el tic-tac de un reloj de pared ordinario puede sonar como pesados martillazos espaciados por eternidades enteras. No hay daño en los ojos ni en la retina. El bulbo ocular funciona como una cámara perfecta, pero el software de procesamiento visual en la corteza cerebral experimenta un desfase de escala verdaderamente aburrido y desconcertante. Es como si el universo entero decidiera jugar con la regla de medir mientras intentas conciliar el sueño.
Respira hondo y deja que las proporciones del mundo recuperen su apacible normalidad. Dato 4. La licantropía clínica y el refugio mental en los animales. Acomódate con suavidad entre las sábanas, sintiendo el peso reconfortante de tu ropa de cama mientras analizamos la licantropía clínica, un trastorno psiquiátrico sumamente raro en el cual el paciente experimenta la creencia inquebrantable de que se está transformando físicamente en un animal, por lo general un lobo, un perro, un gato o incluso un cerdo. A diferencia de los mitos cinematográficos de la cultura popular, donde la luna llena desata una bestia furiosa, los pacientes reales que sufren este trastorno suelen encerrarse en habitaciones oscuras, emitir gruñidos apagados, caminar en 4 patas durante sus momentos de mayor ansiedad, o simplemente rumiar en silencio la idea de que su humanidad se ha desvanecido bajo el pelaje de una bestia nocturna. Los psiquiatras explican que este estado suele ser una manifestación extrema de culpa profunda, traumas infantiles no resueltos, o episodios psicóticos donde el ego humano busca desesperadamente un disfraz radical para escapar de las presiones insoportables de la vida social moderna. Es un mecanismo de defensa mental tan complejo como inútil. Relaja la columna, suelta las manos y recuerda que eres completamente humano. Dato 5. El síndrome de la mano ajena y la rebeldía de las extremidades. Cierra los ojos y relaja cada músculo de la cara mientras pensamos en el extraño y desconcertante síndrome de la mano ajena, también conocido como el síndrome de la mano anárquica. Imagina que estás sentado tranquilamente intentando leer un libro o abotonar una camisa, y de repente tu propia mano izquierda cobra vida propia, comienza a desabotonar la prenda, a tomar objetos sin tu permiso o incluso a intentar golpearte el rostro en un acto de aparente sabotaje físico independiente. Los pacientes que padecen esta condición neurológica, generalmente provocada por lesiones en el cuerpo calloso tras un derrame cerebral o una cirugía cerebral delicada, sienten que esa extremidad les pertenece biológicamente, pero que ha sido secuestrada por una voluntad completamente ajena, que no obedece las órdenes del lóbulo frontal. Es un fenómeno médico tan absurdo como aburrido de presenciar desde fuera. Una mano civilizada cooperando con el entorno mientras la otra decide hacer exactamente lo contrario por pura rebeldía neuronal. Deja que tus 2 manos reposen inertes sobre la cama, perfectamente quietas y bajo tu absoluto control. Dato 6. La paramnesia duplicativa y los mundos paralelos en la misma calle. Permite que tu respiración sea lenta y pausada mientras reflexionamos sobre la paramnesia duplicativa, un trastorno neuropsiquiátrico donde el paciente cree firmemente que un lugar familiar, su casa, su vecindario o el hospital donde se encuentra internado, ha sido clonado de manera exacta y duplicado en otra ubicación geográfica idéntica. Si un paciente con paramnesia duplicativa se encuentra en su recámara en la Ciudad de México, puede insistir con total seriedad y calma burocrática en que esa misma recámara, con los mismos muebles y los mismos cuadros, se encuentra simultáneamente en un hospital militar en Madrid o en una base secreta en el desierto, y que las autoridades médicas lo han trasladado mediante complejos mecanismos de teletransportación invisible. Este trastorno surge comúnmente de daños en el hemisferio cerebral derecho, combinado con fallas en la memoria episódica, creando una confusión geográfica tan metódica que resulta profundamente monótona para el personal médico que intenta debatir con el paciente. Cierra los ojos y acepta que estás exactamente en este lugar, sin copias ni duplicados. Dato 7. El síndrome de Ekbom y la ilusión de los parásitos bajo la piel. Acomódate profundamente entre las sábanas, sintiendo la textura suave de la almohada, mientras consideramos el síndrome de Ekbom, también conocido médicamente como infestación delirante o la caritativa ilusión de los dermatozoos. Las personas que sufren esta condición experimentan una sensación física incesante, real y desesperante, de que pequeños insectos, gusanos o ácaros invisibles caminan, se multiplican y cavan túneles debajo de las capas superficiales de su piel. No es raro que los pacientes acudan a las clínicas cargando pequeños frascos de vidrio llenos de pelusas, fragmentos de piel o polvo recogidos cuidadosamente con pinzas, convencidos de haber capturado las pruebas definitivas de su plaga biológica personal. Los análisis dermatológicos demuestran una y otra vez que la piel está completamente limpia y sana, pero el circuito de retroalimentación sensorial en el cerebro
Procesa señales erróneas de picor y movimiento con una terca persistencia. Es un ciclo mental cerrado, repetitivo y sumamente aburrido de tratar para los especialistas. Siente la quietud de tu piel, respira con suavidad y deja ir cualquier picor imaginario. Dato 8. El síndrome de Jerusalén y las revelaciones místicas repentinas. Lleva tu mente hacia un estado de absoluta tranquilidad mientras examinamos el síndrome de Jerusalén. Un fenómeno psiquiátrico agudo que afecta a ciertos turistas y peregrinos al visitar la histórica y antigua ciudad israelí. Las personas que lo experimentan, sin antecedentes previos de enfermedades mentales graves, sufren un brote psicótico temporal caracterizado por la convicción absoluta de que son figuras proféticas de la antigüedad, reencarnaciones de personajes bíblicos importantes o mensajeros divinos con una misión urgente que cumplir para salvar a la humanidad antes del amanecer. Los afectados suelen abandonar sus pertenencias en el hotel, confeccionarse túnicas improvisadas con sábanas blancas y salir a predicar consignas pacíficas pero desconcertantes por las callejuelas de la ciudad vieja, hasta que las autoridades sanitarias los interceptan con extrema amabilidad y los trasladan a un área de observación psiquiátrica donde, curiosamente, el delirio suele desaparecer por completo en cuestión de días tan pronto como abandonan el territorio geográfico de Jerusalén. Es un cortocircuito místico de corta duración. Respira con calma y descansa en paz. Dato 9. El síndrome de Ganser y las respuestas deliberadamente absurdas. Cierra los ojos y relaja los hombros mientras exploramos el síndrome de Ganser, también conocido históricamente como el síndrome de la respuesta aproximada o la psicosis de las prisiones. Este extraño trastorno se manifiesta cuando una persona responde a preguntas sencillas y cotidianas de una manera deliberadamente incorrecta, pero que demuestra que ha comprendido perfectamente la pregunta. Por ejemplo, si un médico le pregunta amablemente al paciente de qué color es el cielo, este puede responder con total seriedad que es de color verde brillante. O si le muestran 3 dedos de la mano y le piden que cuente cuántos son, el paciente responderá con seguridad que son 5. A menudo observado en contextos de estrés legal extremo o reclusión prolongada, el cerebro parece adoptar un mecanismo de defensa basado en el absurdo controlado para evitar procesar la realidad circundante. Es un comportamiento desconcertante pero inofensivo que desconcierta a los jueces y aburre profundamente a los peritos psiquiatras. Relaja la mente y deja que el sentido común descanse contigo esta noche. Dato 10. El trastorno de identidad de la integridad corporal y el rechazo de las extremidades. Permite que tus párpados se sientan cada vez más pesados mientras abordamos con absoluta sensibilidad clínica el trastorno de identidad de la integridad corporal, abreviado comúnmente como BID. Quienes experimentan esta condición neurológica y psicológica sienten desde la infancia o la juventud temprana una desconexión profunda, persistente e inquebrantable hacia una parte específica de su propio cuerpo, por lo general una pierna o un brazo perfectamente sanos. El paciente siente que esa extremidad no le pertenece, que es un cuerpo extraño, un error anatómico o un bulto incómodo que sobra en su esquema corporal, al punto de desear intensamente una amputación médica para recuperar la paz mental. La resonancia magnética funcional ha demostrado que la representación cortical de esa extremidad en el cerebro está ausente o severamente atrofiada, como si el mapa interno del cuerpo se hubiera dibujado incompleto desde el nacimiento. Es un dilema neurológico complejo y silencioso. Respira hondo, abraza la totalidad de tu cuerpo y descansa plácidamente. Dato 11. La prosopagnosia y el misterio de los rostros anónimos. Acomódate suavemente sobre la almohada, afloja cualquier tensión en el cuello y viaja mentalmente hacia la prosopagnosia, conocida popularmente como la ceguera facial. Las personas que padecen esta condición, que puede ser congénita o adquirida por un pequeño daño cerebral, poseen una visión perfecta y un coeficiente intelectual completamente normal, pero son incapaces de reconocer los rostros de otras personas, e incluso pueden mirarse al espejo y ser incapaces de reconocer su propia cara reflejada. Para identificar a sus familiares, amigos o compañeros de trabajo, deben recurrir obligatoriamente a pistas secundarias y metódicas. El tono de la voz, la forma de caminar, el corte de pelo, los anteojos o la ropa específica que llevan puesta. Imagina lo aburrido y socialmente agotador que resulta saludar cada mañana a un total desconocido que resulta ser tu propio jefe. Es un fallo en la circunvolución fusiforme del cerebro, el módulo encargado de procesar la identidad facial.
Relaja los ojos y deja que la oscuridad nocturna te envuelva, sin necesidad de reconocer rostros. Dato 12. El síndrome de Klein-Levin y la necesidad eterna de dormir. Cierra los ojos y permite que el sueño te gane con suavidad, mientras consideramos el síndrome de Klein-Levin, también bautizado popularmente como el síndrome de la bella durmiente. Este inusual trastorno neurológico se caracteriza por episodios recurrentes en los que el paciente puede dormir de manera ininterrumpida entre 16 y 20 horas al día durante semanas enteras, despertando únicamente de forma letárgica para comer alimentos sencillos o acudir al baño antes de volver a sumergirse en un sueño profundo y brumoso. Durante estos episodios de hipersomnia, los pacientes suelen experimentar alteraciones cognitivas leves, irritabilidad si se les interrumpe el descanso y un apetito voraz al despertar. Es una condición desconcertante para las familias, pero científicamente fascinante por su relación directa con el mal funcionamiento temporal del hipotálamo, la estructura cerebral que regula el sueño y el apetito. Si a veces desearías dormir una semana entera sin que nadie te moleste, este síndrome lleva esa fantasía al extremo clínico más monótono. Duerme profundamente y disfruta de tu propio descanso sin interrupciones. Dato 13. La ecopraxia y la imitación involuntaria de los movimientos ajenos. Acomódate con total comodidad mientras analizamos la ecopraxia, un trastorno neurológico y del comportamiento en el cual el paciente imita de forma automática, involuntaria e inmediata los movimientos corporales que observa realizar a otra persona cercana. Si la persona que está enfrente cruza los brazos, se toca el lóbulo de la oreja, se acomoda los anteojos o da un paso al frente, el individuo con ecopraxia replicará el gesto en el mismo instante, casi como un reflejo especular incontrolable que opera al margen de su voluntad consciente. Este fenómeno se observa ocasionalmente en formas severas de catatonía, síndrome de Tourette o daño en el lóbulo frontal, donde los filtros inhibitorios del cerebro que impiden copiar cada acción del entorno se deshabilitan por completo. Imagina lo tedioso y predecible que debe ser la vida, cuando tu cuerpo actúa como la sombra sincrónica de cualquiera que pase por tu lado. Respira con calma y mantén tus propios movimientos completamente quietos y relajados bajo las sábanas. Dato 14. La senestopatía y las sensaciones corporales imposibles. Permite que tus párpados se sientan cada vez más pesados mientras exploramos la senestopatía, una condición psiquiátrica caracterizada por la presencia de sensaciones corporales extrañas, molestas y profundamente bizarras que no tienen ninguna causa médica ni lesión orgánica que las explique. Los pacientes describen con absoluta calma síntomas verdaderamente insólitos. Sienten que sus intestinos se están derritiendo lentamente como cera caliente, que su cerebro se encoge dentro del cráneo como una nuez seca, que tienen un río subterráneo fluyendo por sus venas, o que sus huesos se han vuelto de vidrio hueco. No hay dolor físico agudo, sino una molestia senestésica abstracta y persistente que confunde a los médicos generales y aburre a los especialistas tras realizar decenas de análisis de sangre y radiografías perfectamente normales. El sistema nervioso central genera percepciones táctiles e internas, totalmente inventadas por su propia cuenta. Relaja el cuerpo, siente el calor suave de tu lecho y descansa sabiendo que tus sensaciones son tranquilas y reales. Dato 15. El síndrome de Stendhal y el colapso ante la belleza excesiva. Lleva tu imaginación hacia un estado de profunda serenidad mientras examinamos el famoso síndrome de Stendhal, un trastorno psicosomático transitorio que se manifiesta cuando una persona se encuentra expuesta repentinamente a una concentración masiva, abrumadora e histórica de obras de arte de incalculable belleza, por lo general en museos y galerías emblemáticas de ciudades como Florencia. Al contemplar los frescos renacentistas o las esculturas clásicas, el individuo comienza a experimentar mareos intensos, taquicardia acelerada, confusión mental profunda, sudoración fría e incluso alucinaciones visuales pasajeras provocadas por el puro impacto emocional de la estética acumulada. Es un colapso del sistema nervioso ante el exceso de cultura visual. Los médicos italianos que atienden estos casos estéticos recomiendan simplemente recetar reposo absoluto, silencio y aislamiento en una habitación oscura hasta que los niveles de asombro desciendan a cifras normales y aburridas. Cierra los ojos, descansa la mirada en la oscuridad protectora y deja que la calma te conduzca hacia el siguiente bloque de este soporífero recorrido.
Dato 16. La erotomanía y la certeza del amor inalcanzable. Acomódate suavemente sobre la almohada, afloja la mandíbula y viaja mentalmente hacia la erotomanía, también conocida como el síndrome de Clegane-Bolt, un trastorno delirante fascinante por su persistente y pacífica monotonía. Quienes experimentan esta condición desarrollan la convicción inquebrantable, absoluta y completamente ajena a la realidad de que una persona famosa, un político de alto rango, un presentador de televisión o un perfecto desconocido, está profundamente enamorado de ellos en secreto. El paciente interpreta cualquier señal trivial o circunstancial, un parpadeo ante las cámaras, un leve cambio en el tono de voz durante una transmisión en vivo, un gesto al acomodarse el saco o una palabra común usada en un discurso público, como un mensaje cifrado de amor eterno dirigido exclusivamente hacia su persona. No hay agresividad ni malicia en el núcleo del trastorno, sino una paciente y tediosa espera alimentada por cartas interminables que nunca son respondidas y por una fantasía romántica tan blindada contra la evidencia que resulta perfectamente soporífera de analizar. Respira con calma. Deja que el romanticismo imaginario se desvanezca y descansa sin compromisos afectivos. Dato 17. El síndrome de Coro y el pánico anatómico. Permite que tus párpados se sientan cada vez más pesados mientras exploramos con total apatía científica el síndrome de Coro, un trastorno de ansiedad aguda caracterizado por un miedo irracional, repentino y profundamente arraigado de que los genitales propios, o los pezones en el caso de las mujeres, se están encogiendo, contrayendo o retrayendo por completo hacia el interior del abdomen, provocando la muerte inminente según las creencias culturales del afectado. Durante un episodio de Coro, el paciente puede pasar horas enteras sosteniendo firmemente su propio cuerpo con las manos, o utilizando pinzas y cinturones improvisados para evitar la supuesta huida anatómica, mientras familiares bien intencionados intentan razonar con él en medio de una atmósfera de desconcertación tranquilidad doméstica. La medicina moderna clasifica este fenómeno como un trastorno disociativo de pánico culturalmente condicionado, que desafía toda lógica médica. Es un temor corporal tan absurdo como predecible en su resolución clínica. Relaja la cintura, suelta los músculos del abdomen y comprueba que todo permanece exactamente en su sitio. Dato 18. El delirio de Fregoli y los rostros cambiantes. Lleva tu imaginación hacia un estado de quietud absoluta mientras examinamos el delirio de Fregoli, una condición neuropsiquiátrica sumamente extraña en la cual el paciente cree firmemente que una única persona, generalmente un supuesto perseguidor o un conocido, cambia constantemente de rostro, de ropa y de estatura mediante disfraces perfectos para seguirlo a todas partes sin ser descubierto. Si el paciente camina por la calle, puede mirar a un vendedor de periódicos, a un transeúnte despistado o a un camarero en una cafetería y asegurar con absoluta seguridad burocrática que se trata de la misma persona disfrazada con astucia maquiavélica. Este trastorno, bautizado en honor al célebre actor de los 1000 rostros Leopoldo Fregoli, surge de un fallo en los circuitos cerebrales que analizan la familiaridad visual y la identidad de los rostros humanos. La mente intenta dar sentido a un error de reconocimiento, creando una conspiración cosmética verdaderamente monótona. Cierra los ojos, descansa la vista y disfruta de la seguridad de una habitación donde ningún rostro cambia de forma. Dato 19. La intermetamorfosis y el intercambio de identidades. Acomódate con suavidad entre las sábanas, sintiendo el peso reconfortante de tu ropa de cama, mientras reflexionamos sobre la intermetamorfosis, un trastorno delirante, estrechamente emparentado con el síndrome anterior, pero con un matiz aún más curioso. En este caso, el paciente no solo cree que las personas que lo rodean cambian de rostro, sino que está convencido de que intercambian físicamente sus identidades, sus rostros y sus personalidades entre sí ante sus propios ojos. Un día puede mirar a su hermano y afirmar con total tranquilidad que su vecino de toda la vida ha tomado posesión de ese cuerpo, adoptando sus rasgos faciales, pero manteniendo la esencia interna del otro individuo. Es como presenciar una obra de teatro mal dirigida, donde los actores olvidan constantemente sus papeles y se prestan los abrigos en pleno escenario. Los psiquiatras observan estos relatos con una paciencia infinita, registrando cada detalle en expedientes polvorientos mientras el paciente descansa en su propia confusión. Respira hondo y deja que tu propia identidad permanezca intacta y quieta.
Dato 20. El síndrome de los dobles subjetivos. Cierra los ojos y relaja la mandíbula mientras consideramos el síndrome de los dobles subjetivos, una condición psiquiátrica poco frecuente donde el individuo experimenta la firme creencia de que existe un clon exacto de sí mismo, un doble físico perfecto, que camina libremente por el mundo, acude a su trabajo, toma decisiones en su nombre y vive su vida mientras él descansa en casa. Los pacientes suelen expresar una mezcla de aburrimiento y fastidio ante la existencia de este doble imaginario, al que concluyen de interferir con sus asuntos personales sin haber firmado ningún contrato de representación. Este fenómeno surge de una disfunción en la integración del autorreconocimiento corporal y la autoconciencia en el hemisferio cerebral derecho, generando una duplicación del ego tan abstracta que resulta perfecta para inducir el letargo mental. Siente la calidez de tu propia individualidad y acepta que solo hay una versión de ti descansando en esta cama. Dato 21. El síndrome de Munchausen y la actuación médica. Permite que tu respiración sea lenta y pausada, mientras exploramos el síndrome de Munchausen, clasificado formalmente como un trastorno facticio, en el cual el individuo simula, exagera o se induce deliberadamente enfermedades físicas o lesiones graves mediante métodos sutiles, con el único objetivo de ingresar repetidamente a los hospitales y someterse a largos periodos de observación clínica. A diferencia de los simuladores comunes que buscan beneficios económicos o evitar responsabilidades legales, el paciente con Munchausen busca únicamente el cuidado estéril, la atención constante del personal de enfermería y la pacífica monotonía de una cama de hospital rodeada de monitores silenciosos. Los médicos examinan los historiales clínicos con un cansancio metódico, al descubrir que los análisis de laboratorio nunca coinciden con los dramáticos síntomas reportados. Es una representación teatral de la enfermedad llevada a los confines más aburridos de la psiquiatría. Relaja los brazos, disfruta de tu propia salud y duerme sin necesidad de termómetros. Dato 22. El síndrome de la cabeza explosiva en la medianoche. Acomódate profundamente entre las sábanas, sintiendo la textura suave de la almohada, mientras consideramos el síndrome de la cabeza explosiva, una parasomnia inofensiva pero desconcertante que suele manifestarse justo en el umbral entre la vigilia y el sueño profundo. Imagina que estás a punto de sumergirte en el descanso, con la mente flotando en la penumbra, cuando de repente escuchas un ruido mental ensordecedor, repentino y de corta duración, similar al estallido de un disparo, al choque de dos cémbalos metálicos o al portazo violento de una puerta invisible, que te arranca del sueño de golpe con el corazón acelerado. A pesar de lo aterrador que suena en la descripción, los neurólogos insisten en que este fenómeno no causa ningún daño físico en el cerebro. Se trata simplemente de una descarga eléctrica súbita y tardía en la formación reticular del tallo cerebral mientras las neuronas apagan sus interruptores de actividad. Es un fuego artificial interno que se apaga tan rápido como enciende. Respira con calma y deja que el silencio recupere su trono. Dato 23. El trastorno de pica y el apetito por lo inusual. Lleva tu mente hacia un estado de absoluta tranquilidad mientras examinamos el trastorno de pica, una condición caracterizada por la persistente compulsión de ingerir sustancias que no poseen ningún valor nutricional comestible durante un periodo superior a un mes. Los pacientes diagnosticados con pica pueden sentir una debilidad o antojo irresistible por consumir tierra de jardín, tiza escolar, trozos de papel arrugado, hielo seco, virutas de madera, almidón de ropa o clavos de metal oxidados. La nutrición clínica aborda este comportamiento con una mezcla de perplejidad y análisis bioquímico, descubriendo frecuentemente que está vinculado a deficiencias profundas de minerales como el hierro o el zinc, o simplemente a hábitos arraigados en la soledad de la rutina doméstica. Imagina lo monótono y poco nutritivo que debe ser masticar un libro de pasta dura por pura ansiedad mineral. Relaja la boca, traga saliva con suavidad y descansa sabiendo que tu cena ya fue procesada hace horas. Dato 24. La tricotilomanía y la paciencia de arrancar cabello. Cierra los ojos y relaja los hombros mientras exploramos la tricotilomanía, un trastorno del control de los impulsos que lleva a la persona a arrancarse de manera repetitiva y casi automática los cabellos de su propia cabeza, las pestañas o las cejas, buscando una extraña sensación de alivio táctil o distracción ante el estrés acumulado.
Las personas que realizan este acto pueden pasar horas enteras frente a un espejo, examinando cada hebra con pinzas imaginarias o deslizándose los dedos por el cuero cabelludo hasta encontrar el folículo ideal para extraer, dejando pequeñas áreas despobladas que luego intentan ocultar con peinados meticulosos. Los dermatólogos y psicólogos tratan esta condición mediante técnicas de reversión de hábitos tan metódicas y repetitivas que provocan un bostezo inmediato en cualquier observador ajeno. Permite que tus manos descansen inertes sobre las sábanas, sin tirar de nada, disfrutando de la quietud absoluta de tu cabello en reposo. Dato 25. El síndrome de Diógenes y la acumulación silenciosa. Permite que tus párpados se sientan cada vez más pesados mientras reflexionamos sobre el síndrome de Diógenes, una condición conductual extrema que afecta principalmente a personas mayores que viven en solitario, caracterizada por el abandono personal severo y la acumulación compulsiva de cantidades masivas de basura, periódicos viejos, objetos rotos, cajas de cartón y desperdicios inútiles que terminan por convertir sus hogares en laberintos impenetrables. Los afectados rechazan cualquier ayuda externa y se refugian en el centro de sus montañas de tiliches con una tranquilidad inalterable, convencidos de que cada objeto posee un valor histórico o un propósito futuro que el resto del mundo no comprende. Los servicios de limpieza municipal que acuden a desocupar estas viviendas suelen documentar el caso con una apatía burocrática impresionante. Es el triunfo de la acumulación sobre el espacio vital. Respira despacio. Libera tu mente de cualquier carga innecesaria y descansa en una habitación limpia y despejada. Dato 26. La boantropía y el deseo de pastar en el campo. Acomódate suavemente sobre la almohada, afloja cualquier tensión en el cuello y viaja mentalmente hacia la boantropía, un trastorno psiquiátrico histórico e insólito, en el cual el ser humano experimenta la alucinación delirante de que se ha convertido en un buey o en una vaca, adoptando comportamientos bovinos con absoluta naturalidad. Los pacientes que sufren este extraño estado mental abandonan las casas, caminan exclusivamente en 4 patas sobre los prados húmedos durante la madrugada, sacuden la cabeza para espantar moscas imaginarias e intentan alimentarse de hierba fresca y pasto tierno bajo la luz de la luna. Los registros médicos antiguos mencionan casos célebres, como el de ciertos monarcas bíblicos o nobles medievales que sufrieron episodios de esta naturaleza tras largos periodos de culpa o aislamiento. Es un cambio de especie mental tan inofensivo como profundamente aburrido de presenciar. Relaja las rodillas, estira las piernas con comodidad y recuerda que no necesitas pastar para pasar una noche tranquila. Dato 27. El síndrome de París y el desencanto estético. Lleva tu imaginación hacia las calles adoquinadas de la capital francesa. Mientras consideramos el famoso síndrome de París, un trastorno psicológico transitorio y agudo que afecta de manera desproporcionada a ciertos turistas internacionales, con una incidencia notable entre ciudadanos japoneses al visitar la emblemática ciudad europea por primera vez. Tras años de idealizar París a través del cine romántico, la literatura clásica y las revistas de moda como un paraíso eterno de sofisticación y belleza impecable, el visitante se enfrenta de golpe a la realidad urbana. Embotellamientos ruidosos, metro saturado, camareros malhumorados, propinas costosas y pequeños desperdicios en las esquinas. Este contraste brutal entre la fantasía inmaculada y la gris realidad provoca un colapso nervioso caracterizado por ansiedad severa, mareos, desorientación, taquicardia e incluso delirios persecutorios pasajeros. Las embajadas extranjeras en Francia cuentan con protocolos especiales y aburridos para repatriar a los turistas decepcionados de la estética parisina. Cierra los ojos, quédate en tu propia recámara y acepta que la realidad siempre supera las expectativas de folleto. CTA Estratégico Oficial de Ventana Serena. ¿Sientes que tu cerebro por fin empieza a rendirse ante la aburrición suprema de estos datos? Perfecto. Eso significa que nuestro trabajo nocturno está funcionando. Antes de que caigas en los brazos de Morfeo y olvides hasta tu propio nombre, tómate un microsegundo para regalarnos un pulgar arriba. Compártelo con esa persona que sufre de insomnio crónico y, sobre todo, suscríbete a Ventana Serena para que sigamos desaprendiendo juntos en las noches más silenciosas del año. Ahora sí, continuemos con el martirio académico. Dato 28. El síndrome de Ondine y el olvido de respirar.
Permite que tu respiración sea lenta y pausada mientras analizamos el síndrome de Undine, también conocido médicamente como hipoventilación alveolar central congénita. Esta gravísima condición neurológica afecta al sistema nervioso autónomo que controla la respiración involuntaria. Mientras que cualquier persona normal respira de manera automática tanto de día como de noche, sin prestar atención al proceso, los pacientes con síndrome de Undine pierden por completo ese reflejo inconsciente en cuanto se quedan dormidos. Si cierran los ojos y se relajan sin asistencia mecánica, sus pulmones simplemente dejan de recibir la orden de inhalar aire, lo que obliga a los afectados a depender de un ventilador artificial durante las horas de sueño por el resto de sus vidas. Es un recordatorio clínico de lo afortunados que somos al poseer un cuerpo que respira por nosotros en piloto automático. Siente el aire entrar y salir de tus fosas nasales con absoluta facilidad, sin esfuerzo ni temor. Dato 29. La oniomanía y el vicio pacífico de comprar sin rumbo. Acomódate con suavidad entre las sábanas, sintiendo la calidez de tu ropa de cama, mientras consideramos la oniomanía, formalmente reconocida en la psiquiatría como el trastorno de compras compulsivas. Quienes padecen esta condición experimentan episodios recurrentes de un impulso irresistible, urgente y abrumador por adquirir bienes materiales innecesarios, desde aparatos electrónicos duplicados hasta ropa que jamás será estrenada, impulsados por una ansiedad interna que solo logra apagarse momentáneamente en el instante preciso en que se desliza la tarjeta de crédito. Una vez efectuada la compra, el remordimiento y el aburrimiento reemplazan rápidamente la euforia inicial, dejando armarios repletos de paquetes sin abrir que acumulan polvo en silencio. Es un ciclo de consumo tan repetitivo y predecible que resulta perfecto para inducir el letargo mental. Relaja las manos, suelta la cartera imaginaria y comprende que la mejor compra de la noche es una hora más de sueño profundo. Dato 30. El trastorno de despersonalización y la vida en piloto automático. Cierra los ojos y relaja cada músculo de la cara mientras exploramos el trastorno de despersonalización y desrealización, una condición disociativa en la cual el paciente experimenta una sensación persistente o recurrente de estar separado de su propio cuerpo, observándose a sí mismo desde el exterior, como si fuera un espectador sentado en la última fila de un cine, viendo una película muy aburrida sobre su propia vida. Las manos pueden parecerle ajenas, la voz puede sonar como si viniera de un altavoz lejano, y el mundo exterior se percibe plano, artificial, bidimensional y desprovisto de color, como un escenario de cartón piedra montado a prisa. Los psiquiatras explican que este mecanismo actúa como un fusible de seguridad, que salta cuando el estrés emocional supera la capacidad de procesamiento de la corteza cerebral, apagando temporalmente el volumen de las emociones. Es una desconexión elegante y silenciosa. Respira hondo, habita cada rincón de tu cuerpo con tranquilidad y prepárate para avanzar hacia el siguiente bloque de este soporífero trayecto. Dato 31. El síndrome de Kuvad y los síntomas de embarazo en hombres. Acomódate suavemente sobre la almohada, afloja la mandíbula y viaja mentalmente hacia el curioso y desconcertante síndrome de Kuvad, también conocido como el embarazo simpático masculino. Esta condición psicosomática se manifiesta cuando un hombre, cuyo cónyuge o pareja se encuentra transitando por un periodo de gestación real, comienza a experimentar de manera totalmente involuntaria y genuina muchos de los síntomas físicos del embarazo. Los afectados reportan náuseas matutinas puntuales, antojos repentinos de alimentos extraños a altas horas de la madrugada, aumentos de peso simétricos, dolores lumbares punzantes e incluso contracciones abdominales ficticias que desconciertan por completo a los médicos de familia. La psicología clínica explica que no hay simulación maliciosa ni búsqueda de atención teatral, sino una profunda empatía somática y un nivel de estrés por la paternidad inminente tan elevado que el sistema nervioso central decide sintonizarse físicamente con el proceso biológico de la pareja. Es una muestra de solidaridad corporal tan insólita como aburrida de analizar en los manuales médicos. Respira hondo, relaja el abdomen y descansa sin ningún síntoma de gestación que atender esta noche. Dato 32. El síndrome de la oreja musical y las melodías persistentes. Permite que tus párpados se sientan cada vez más pesados mientras exploramos con total apatía académica el síndrome de la oreja musical, una condición neurológica fascinante y apacible en la cual el paciente experimenta alucinaciones auditivas de naturaleza estrictamente melódica.
A diferencia de otros trastornos psiquiátricos, donde las voces internas generan caos o tensión, las personas que padecen este síndrome escuchan de manera continua y clara fragmentos de canciones infantiles, coros corales, música clásica o villancicos antiguos que parecen reproducirse en bucle dentro de su cabeza, como si una pequeña radio invisible hubiera quedado encendida a un volumen muy bajo en la habitación contigua. Este fenómeno ocurre comúnmente en adultos mayores que experimentan una pérdida gradual de la audición. Al disminuir drásticamente los estímulos sonoros externos que llegan al cerebro, la corteza auditiva, aburrida de tanto silencio, comienza a generar sus propias bandas sonoras internas para llenar el vacío acústico. Es un concierto privado tan repetitivo que resulta soporífero. Siente la quietud de tu entorno y deja que el silencio gane la partida. Dato 33. La cleptomanía y la colección involuntaria de objetos ajenos. Lleva tu imaginación hacia un estado de quietud absoluta mientras examinamos la cleptomanía. Un trastorno del control de los impulsos que se caracteriza por la urgencia irresistible, repentina y recurrente de robar objetos que por lo general no tienen ningún valor monetario significativo, utilidad práctica o necesidad personal para el afectado. Las personas que experimentan este impulso suelen sustraer artículos triviales, como bolígrafos comunes, pañuelos desechables, pequeños adornos de plástico o baratijas de supermercado, que posteriormente acumulan en cajones oscuros o incluso devuelven en secreto, impulsados no por el lucro económico, sino por una extraña liberación de tensión psicológica seguida de un profundo remordimiento aburrido. Los psiquiatras forenses observan este comportamiento con una paciencia metódica, sabiendo que el acto carece de la malicia de la delincuencia tradicional y responde más bien a un cortocircuito en los circuitos de recompensa del cerebro. Relaja las manos, suelta cualquier objeto imaginario y descansa con la conciencia completamente limpia y en paz. Dato 34. La mitomanía y la arquitectura de la mentira compulsiva. Acomódate con suavidad entre las sábanas, sintiendo el peso reconfortante de tu ropa de cama mientras reflexionamos sobre la mitomanía, también conocida como pseudología fantástica. A diferencia del mentiroso común que deforma la realidad con un objetivo estratégico, económico o de defensa personal bien definido, el mitómano teje narrativas extraordinarias, complejas, detalladas y ficticias sobre la vida de manera constante, automática y sin ninguna ganancia aparente. El paciente puede inventar con absoluta seriedad burocrática que posee títulos nobiliarios secretos, que ha sobrevivido a catástrofes internacionales imposibles o que mantiene negocios con personalidades de la realeza, manteniendo el relato incluso cuando las pruebas de su falsedad son evidentes y aburridas para todos los presentes. Los terapeutas señalan que este comportamiento nace de una profunda insatisfacción con la propia identidad y de una necesidad crónica de embellecer la realidad gris mediante la ficción narrativa. Cierra los ojos y acepta tu propia y pacífica normalidad sin necesidad de adornos. Dato 35. La dermatilomanía y la paciencia de raspar la piel. Cierra los ojos y relaja la mandíbula mientras exploramos la dermatilomanía, formalmente clasificada como el trastorno de escoriación cutánea. Esta condición se manifiesta mediante la necesidad compulsiva, repetitiva y casi automática de rascar, pellizcar, exprimir o frotar pequeñas imperfecciones, costras reales o imaginarias en la propia piel con las uñas o con pinzas, provocando lesiones superficiales que el paciente atiende con una dedicación minuciosa y solitaria. Las sesiones de esta práctica pueden prolongarse durante horas frente al espejo del baño en plena madrugada, sumiendo al individuo en un estado de trance ensimismado, donde el tiempo parece detenerse por completo. Los dermatólogos abordan este trastorno combinando tratamientos tópicos con terapias cognitivo-conductuales tan metódicas que provocan un bostezo instantáneo. Permite que tus uñas descansen inertes sobre las sábanas, sin buscar ninguna textura que corregir, disfrutando del alivio de una piel que descansa en absoluta calma. Dato 36. La alexitimia y el desierto silencioso de las emociones. Permite que tu respiración sea lenta y pausada mientras analizamos la alexitimia, un rasgo de la personalidad y condición psicológica que se traduce literalmente como la falta de palabras para las emociones.
Las personas que presentan altos niveles de alexitimia poseen una capacidad intelectual completamente normal, pero son incapaces de identificar, describir, diferenciar o comprender los estados emocionales propios. Si se les pregunta qué sienten tras un evento importante, pueden responder con desconcertante monotonía que experimentan una vaga sensación física en el pecho o el estómago, pero no logran distinguir si se trata de tristeza, enojo, hambre o simple cansancio. Ante las expresiones emocionales ajenas, su lectura es igual de plana y literal, interpretando el mundo a través de un filtro estrictamente analítico y carente de matices pasionales. Es la definición clínica de la neutralidad absoluta. Relaja el pecho. Suelta cualquier intento de analizar tus sentimientos actuales y entrégate al sueño con total tranquilidad neutral. Dato 37. La clinomanía y la devoción eterna por permanecer acostado. Acomódate profundamente entre las sábanas, sintiendo la textura suave de la almohada mientras consideramos la clinomanía, una condición conductual y psicológica caracterizada por un deseo obsesivo, inquebrantable e irracional de permanecer en la cama durante todo el día, negándose de forma categórica a levantarse, a pesar de que las obligaciones cotidianas reclamen la atención del individuo, a diferencia de la simple pereza ocasional que todos experimentamos un domingo lluvioso. El clinómano experimenta una ansiedad física genuina y un malestar profundo cuando las sábanas se separan de su cuerpo, convirtiendo el colchón en su búnker definitivo contra las exigencias del mundo exterior. Los psiquiatras que estudian este fenómeno lo vinculan frecuentemente a formas severas de depresión melancólica o letargo crónico. Imagina la ironía perfecta. Estás practicando clinomanía de manera completamente legítima y justificada en este preciso instante para dormir. Cierra los ojos con orgullo y aprovéchalo al máximo. Dato 38. El síndrome del acento extranjero tras una lesión silenciosa. Lleva tu mente hacia un estado de absoluta tranquilidad mientras examinamos el síndrome del acento extranjero, una condición neurológica extremadamente rara en la cual un paciente, tras sufrir un daño cerebral leve, como un accidente cerebrovascular isquémico o un golpe menor en la cabeza, despierta y comienza a hablar su lengua materna con un acento extranjero perfectamente marcado, fluido y persistente que nunca antes había poseído en su vida. Un hablante nativo de español en México puede comenzar a articular las palabras con una marcada cadencia francesa, rusa o italiana, desconcertando a sus familiares y obligando a los lingüistas clínicos a realizar estudios complejos para demostrar que el paciente jamás ha residido en el extranjero. No hay aprendizaje de nuevos idiomas ni intencionalidad artística. Se trata simplemente de una pequeña lesión focal en los centros motores del habla del cerebro que altera sutilmente la sincronización de los músculos de la lengua y los labios, transformando la fonética de forma permanente y aburrida. Relaja los músculos de la boca y descansa en tu propio idioma. Dato 39. El síndrome de Estocolmo y la extraña comodidad del cautiverio. Cierra los ojos y relaja los hombros mientras exploramos el síndrome de Estocolmo, una reacción psicológica paradójica en la cual una persona que ha sido retenida como rehén, secuestrada o sometida a abusos prolongados desarrolla un vínculo afectivo, simpatía, lealtad e incluso un enamoramiento romántico hacia su propio captor. Este mecanismo de supervivencia inconsciente surge cuando el cerebro, enfrentado a una amenaza letal y prolongada donde la huida es imposible, decide reinterpretar la situación y buscar la aprobación del agresor como una estrategia extrema para reducir el peligro inminente y calmar la tensión del entorno. Los criminólogos y psicólogos forenses analizan estos expedientes con una frialdad documental impresionante, documentando cómo las víctimas llegan a defender públicamente los intereses de quienes las privaron de la libertad. Es un reflejo mental tan retorcido como predecible en su lógica defensiva. Respira hondo, suelta cualquier sensación de encierro y comprueba que eres completamente libre de dormir en paz. Dato 40. El síndrome de Tourette y la coreografía involuntaria de los tics. Permite que tus párpados se sientan cada vez más pesados mientras consideramos el síndrome de Tourette, un trastorno neurológico hereditario caracterizado por la presencia de múltiples tics motores y al menos un tic vocal que se manifiestan de forma crónica y repetitiva desde la infancia. Los afectados experimentan una acumulación de tensión física interna, que solo logra liberarse momentáneamente mediante la ejecución involuntaria de movimientos bruscos, como parpadeos excesivos, giros de cuello o gesticulaciones.
o la emisión de sonidos guturales y palabras espontáneas. A pesar de la exageración cómica que suele hacerse en los medios masivos de comunicación, la gran mayoría de los pacientes llevan una vida perfectamente controlada y rutinaria bajo la supervisión neurológica. Es una descarga motora constante que cansa tanto al cuerpo que la necesidad de dormir profundamente se convierte en la mejor medicina. Relaja cada músculo de la cara, deja el cuello perfectamente inmóvil sobre la almohada y descansa sin tics ni sobresaltos. Dato 41. La tanatofobia y la contemplación monótona de la finitud. Acomódate suavemente sobre la almohada, afloja cualquier tensión en el cuello y viaja mentalmente hacia la tanatofobia, definida clínicamente como un miedo persistente, anormal, obsesivo e incapacitante a la muerte propia o al proceso inevitable del envejecimiento humano. Quienes padecen esta forma específica de ansiedad pueden pasar horas enteras analizando cada latido de su corazón, revisando manuales médicos en busca de síntomas fatales o evitando cualquier conversación que roce el tema de la temporalidad biológica, atrapados en un bucle mental tan agotador como improductivo. Los terapeutas existenciales abordan este temor recordando una verdad tan simple como soportar. La preocupación constante por el final de la vida no añade ni un solo segundo a nuestra existencia, pero sí nos roba el descanso del presente. Cierra los ojos, acepta la naturaleza cíclica del universo y permite que la oscuridad de la noche te arrope con la seguridad de que este momento es lo único que realmente existe. Dato 42. La catatonia y el arte de quedarse completamente inmóvil. Lleva tu imaginación hacia un estado de quietud absoluta mientras examinamos la catatonia, un síndrome neuropsiquiátrico severo que altera de manera radical la capacidad de respuesta motora del individuo. En sus formas más clásicas, el paciente entra en un estado de estupor profundo, donde permanece sentado o acostado durante días enteros sin moverse un solo centímetro, manteniendo los ojos abiertos pero sin reaccionar a los estímulos externos, e incluso permitiendo que los médicos coloquen sus extremidades en posturas incómodas y antinaturales que conservará rígidas durante horas como si fuera una estatua de cera, un fenómeno conocido técnicamente como flexibilidad sérea. Es una desconexión total entre la voluntad de la mente y la movilidad del cuerpo. Un freno de mano absoluto puesto por el sistema nervioso ante un colapso psíquico. Imagina la quietud perfecta de una escultura y traslada esa misma inmovilidad absoluta a tus propias sábanas. Relájate por completo y no muevas ni un solo músculo. Dato 43. El síndrome de Munchausen por poderes y la dirección médica ajena. Cierra los ojos y relaja la mandíbula mientras reflexionamos sobre el síndrome de Munchausen por poderes, también denominado trastorno facticio impuesto a otro. En esta compleja y perturbadora variante clínica, un cuidador, generalmente un progenitor, falsifica, exagera o induce deliberadamente síntomas de enfermedad grave en una persona bajo su cuidado, la mayoría de las veces un hijo pequeño, llevándolo constantemente de hospital en hospital para someterlo a pruebas médicas invasivas y tratamientos innecesarios. El objetivo oculto del perpetrador no es el daño físico por maldad directa, sino la satisfacción neurótica de recibir la admiración, la compasión y el reconocimiento del personal médico como un padre o madre heroico y sufrida que cuida abnegadamente a un enfermo crónico. Los comités de ética hospitalaria desenredan estas tramas con una minuciosidad burocrática y fría. Es la simulación llevada al terreno de la responsabilidad ajena. Respira despacio, sabiendo que tu salud es tu propia y pacífica responsabilidad esta noche. Dato 44. La somniloquia y los discursos nocturnos sin destinatario. Permite que tu respiración sea lenta y pausada, mientras consideramos la somniloquia, la parasomnia sumamente común y apacible, que consiste en hablar en voz alta mientras se duerme profundamente. Las personas que practican la somniloquia pueden emitir desde simples gemidos incomprensibles y susurros balbuceados, hasta frases completas, discusiones coherentes, discursos políticos improvisados o risas repentinas en plena madrugada, todo ello sin tener la menor conciencia ni memoria de sus palabras al despertar la mañana siguiente. Los neurofisiólogos explican que este fenómeno ocurre en cualquier etapa del ciclo de sueño, cuando los mecanismos cerebrales que bloquean la actividad de los músculos vocales se relajan de más, permitiendo que los pensamientos oníricos se filtren parcialmente hacia el exterior en forma de sonido verbal.
Es un monólogo nocturno tan inofensivo como profundamente aburrido para quien duerme al lado. Relaja la lengua contra el paladar, mantén los labios cerrados y deja que tus pensamientos se queden en estricto secreto. Dato 45. El trastorno explosivo intermitente y los breves relámpagos de furia. Acomódate profundamente entre las sábanas, sintiendo la textura suave de la almohada mientras analizamos el trastorno explosivo intermitente. Una condición caracterizada por episodios recurrentes y breves de arrebatos de agresividad verbal o física, desproporcionada ante provocaciones cotidianas menores que cualquier persona normal ignoraría con una sonrisa. Durante unos cuantos minutos, el individuo experimenta una subida súbita de tensión seguida de una descarga colérica desmesurada, como golpear una mesa por un malentendido trivial o gritar por un retraso de segundos, para luego desplomarse en un profundo remordimiento silencioso tan pronto como la tormenta hormonal se disipa por completo. La farmacología moderna y la terapia de control de impulsos tratan este comportamiento mediante técnicas de respiración diafragmática tan lentas y monótonas que anulan cualquier conato de furia. Siente cómo tu propia temperatura corporal desciende, relaja los puños, suelta los hombros y respira con una paz absoluta y soporífera. Dato 46. El síndrome de Lima y la extraña piedad del captor. Acomódate suavemente sobre la almohada, afloja la mandíbula y viaja mentalmente hacia el síndrome de Lima, que representa el reverso exacto y simétrico del famoso síndrome de Estocolmo. Imagina una situación de tensión extrema donde un grupo de secuestradores mantiene retenidas a varias personas en un edificio, pero con el paso de los días, los captores comienzan a encariñarse tanto con sus rehenes que empiezan a preocuparse genuinamente por su comodidad, su alimentación, sus alergias alimentarias y su salud general, al punto de plantearse liberarlos sin pedir rescate alguno por pura empatía sobrevenida. Este curioso fenómeno psicológico demuestra que la convivencia prolongada, incluso en las circunstancias más absurdas y delictivas, activa en el cerebro circuitos de compasión mutua tan tediosos y burocráticos que arruinan por completo cualquier plan criminal. Los criminólogos analizan estos casos con una calma absoluta y un profundo bostezo académico. Respira hondo, relaja el cuerpo y descansa sabiendo que nadie te retiene en contra de tu voluntad esta noche. Dato 47. La akinetopsia y el mundo en diapositivas estáticas. Permite que tus párpados se sientan cada vez más pesados mientras exploramos con total apatía científica la akinetopsia, una condición neurológica extraordinariamente rara provocada por lesiones específicas en la corteza temporal del cerebro. Quienes experimentan esta rara ceguera al movimiento pierden por completo la capacidad de percibir el flujo continuo de la realidad visual, viendo el mundo como una sucesión discontinua de fotogramas estáticos o diapositivas inmóviles. Si una persona camina hacia ellos, no la ven desplazarse con fluidos pasos, sino que de repente aparece muy lejos y, un segundo después, salta milagrosamente cerca sin que exista un trayecto visible en el medio. Servir una taza de té se convierte en un suplicio estético, donde el líquido aparece en el aire como cubos de vidrio inmóvil antes de golpear el fondo. Es una perspectiva de la física tan estática y aburrida que induce el sueño de inmediato. Cierra los ojos y deja que la oscuridad elimine cualquier fotograma pendiente. Dato 48. La sinestesia y los sabores del alfabeto. Lleva tu imaginación hacia un estado de absoluta tranquilidad mientras examinamos la sinestesia, un cruce neurológico fascinante y apacible donde los sentidos tradicionales se mezclan de manera automática e involuntaria en la corteza cerebral del individuo. Para una persona con sinestesia, los números poseen colores fijos inalterables, las palabras habladas tienen texturas físicas palpables en la lengua y los sonidos musicales proyectan figuras geométricas precisas en el aire. Un paciente puede asegurar con total naturalidad que el número 7 sabe exactamente a avena fría con leche, que la letra M tiene el color gris de un archivador de oficina viejo, o que el día martes huele a cartón húmedo. No hay alucinaciones psiquiátricas ni sustancias químicas de por medio. Se trata de conexiones neuronales cruzadas que operan con una consistencia tan metódica y rutinaria que resulta perfectamente soporífera de escuchar durante horas. Relaja la lengua, suelta los sabores y descansa en el más apacible de los silencios. Dato 49. El trastorno de conducta del sueño, MOR y las peleas invisibles.
Acomódate con suavidad entre las sábanas, sintiendo el peso reconfortante de tu ropa de cama, mientras reflexionamos sobre el trastorno de conducta del sueño MOR. Una parasomnia en la cual el mecanismo neurológico de parálisis muscular temporal, que normalmente nos inmoviliza durante los sueños profundos, falla por completo. Mientras el paciente experimenta un sueño onírico intenso, donde discute con un vecino o huye de una mudanza imaginaria. Sus músculos no se quedan quietos. Por el contrario, comienza a lanzar puñetazos inofensivos al aire, patadas al colchón o a pronunciar en voz alta las réplicas exactas de su discusión nocturna, golpeando a veces las paredes de la habitación con una monotonía desesperante. Los neurólogos controlan este comportamiento con medicamentos suaves diseñados para devolverle al cuerpo su merecida quietud nocturna. Permite que tus brazos descansen inertes y pesados a lo largo del cuerpo, perfectamente paralizados y listos para dormir. Dato 50. El mutismo selectivo y el silencio voluntario en sociedad. Cierra los ojos y relaja cada músculo de la cara, mientras exploramos el mutismo selectivo, un trastorno de ansiedad infantil y juvenil, en el cual el individuo posee una capacidad lingüística y un desarrollo cognitivo completamente normales, pero es absolutamente incapaz de pronunciar una sola palabra en determinados entornos sociales específicos, como la escuela o las reuniones familiares extensas, mientras que en la intimidad de su hogar habla con fluidez y normalidad. Los psicólogos educativos observan esta conducta con una paciencia infinita, comprendiendo que no se trata de rebeldía ni de timidez superficial, sino de un bloqueo ansioso tan riguroso que congelige la garganta del paciente ante la mirada de los demás. Imagina el alivio absoluto de no tener que articular palabra alguna frente a nadie. Respira con calma. Disfruta del anonimato nocturno y abandónate al descanso más absoluto. Dato 51. El síndrome del sabio y el almacenamiento hipermetódico. Permite que tu respiración sea lenta y pausada mientras analizamos el síndrome del sabio, una condición en la cual personas con discapacidades cognitivas generales o trastornos del espectro autista manifiestan habilidades extraordinarias, prodigiosas y desproporcionadas en un campo sumamente específico y limitado. Un individuo puede ser incapaz de atarse los cordones de los zapatos por sí mismo o mantener una conversación trivial, pero posee la capacidad milimétrica de calcular de memoria en 3 segundos qué día de la semana cayó el 14 de marzo del año 1403, o reproducir al piano una sinfonía compleja tras escucharla una sola vez. Es una hiperespecialización mental tan metódica, exacta y carente de emociones prácticas que aburre profundamente a cualquiera que intente usarla para la vida cotidiana. Relaja el cerebro, deja de calcular datos inútiles y permite que la mente descanse sin almacenar un solo número más esta noche. Dato 52. La agnosia visual y el misterio de los objetos sin nombre. Acomódate profundamente entre las sábanas, sintiendo la textura suave de la almohada mientras consideramos la agnosia visual. Un fallo neurológico fascinante donde los ojos del paciente capturan la imagen del mundo con total perfección óptica. Pero el cerebro es incapaz de reconocer, categorizar o identificar el objeto que está viendo. Si le muestras un peine, puede describir con exactitud geométrica que se trata de un objeto plano de plástico con múltiples dientes paralelos dispuestos en fila, pero será incapaz de decir para qué sirve o cómo se llama, hasta que cierre los ojos y toque el objeto con los dedos para que el sentido del tacto rescate a la vista. Es un retraso burocrático en los archivos de la memoria visual que resulta tan cansado para el paciente como soporífero para el espectador. Cierra los ojos de una vez por todas y olvídate de reconocer cualquier forma material. Dato 53. La niebla mental y el pensamiento en cámara lenta. Lleva tu mente hacia un estado de absoluta tranquilidad, mientras examinamos la llamada niebla mental o brain fog, un estado clínico transitorio caracterizado por una merma persistente en la claridad cognitiva, acompañada de lentitud para procesar información, dificultad para encontrar las palabras adecuadas y una sensación constante de pesadez intelectual. Quienes experimentan este estado, frecuentemente asociado a fatiga crónica, estrés prolongado o convalecencias virales, sienten que sus pensamientos viajan a través de un espeso banco de algodón gris, donde cada conclusión lógica avanza a la velocidad de un caracol cansado, y las decisiones más sencillas parecen trámites gubernamentales interminables. Es la invitación perfecta para dejar de pensar por completo. Relaja la frente, apaga las luces de la corteza prefrontal y acepta que esta noche no hay nada inteligente que resolver ni planificar.
Dato 54. El insomnio paradójico y la sensación de vigilia eterna. Cierra los ojos y relaja los hombros mientras consideramos el insomnio paradójico, también conocido como la falsa percepción del estado de sueño. En esta peculiar condición clínica, el paciente acude a la consulta médica jurando con absoluta honestidad, desesperación y detalle que ha permanecido completamente despierto, consciente y vigilante segundo a segundo durante las 8 horas enteras de la noche, sin cerrar los ojos ni un solo instante. Sin embargo, al revisar los registros de la polisomnografía y los electroencefalogramas realizados en el laboratorio del sueño, los médicos descubren con sorpresa que el paciente durmió profundamente durante las horas reglamentarias, cumpliendo todas las fases del ciclo de descanso sin interrupción. Su cerebro simplemente se olvidó de registrar que se había dormido. Imagina la ironía. Creer que estás despierto mientras tu cuerpo descansa a la perfección. Duerme con la confianza de que tu cuerpo sabe descansar aunque tu mente proteste. Dato 55. La hipnagogia final y el umbral del sueño profundo. Permite que tus párpados se cierren por completo. Afloja cualquier rastro de tensión en el cuerpo y acompáñame hacia el último umbral de la noche. El estado hipnagógico. Es el instante exacto en que la conciencia se desliza suavemente desde la vigilia hacia el descanso profundo. Un territorio fronterizo donde las leyes de la lógica racional se desvanecen lentamente, dando paso a imágenes geométricas abstractas, fragmentos de conversaciones sin sentido, murmullos lejanos y una sensación de ingravidez absoluta, que marca el final de este largo recorrido por las rarezas de la mente humana. Ya no hay síndromes que analizar, ni nombres médicos que pronunciar, ni explicaciones científicas que retener. Deja que tu respiración se vuelva un eco lento. Entrégate al silencio de la habitación y descansa profundamente en esta ventana serena. Buenas noches. Y así, con la mente completamente vacía, la curiosidad satisfecha y el peso del día disolviéndose por completo, llegamos al final de este recorrido por las rarezas más profundas de la psique. Ya no hay más ruidos que atender, ni más explicaciones que descifrar por hoy. Deja que tu cuerpo se hunda completamente en el colchón. Permite que tus párpados permanezcan cerrados y entrégate por fin al descanso profundo que tanto mereces. Si este viaje te ayudó a desconectar y a soltar las tensiones, regálanos un pulgar arriba, compártelo con alguien que necesite dormir en paz esta noche y suscríbete a Ventana Serena para que sigamos desaprendiendo juntos en nuestras próximas noches de calma. Que tengas una noche apacible, silenciosa y reparadora. Descansa.